Bendiciones, vamos a comenzar ya con el estudio número 5 y ha sido un buen tiempo, ¿cierto? Le agradecemos al Señor por haber tenido un buen tiempo de estudio y de indagar en las riquezas de la palabra del Señor. Vamos a orar para comenzar, ¿ya? Padre amado, le damos gracias, Señor, por este tiempo, porque usted, Señor, nos permite, Señor, estudiar su palabra para conocerlo más, para saber características de su carácter, para saber cómo guiarnos, Señor, en la vida. Gracias, Señor, por revelarnos que cada uno de los hermanos, de las personas que van a ver, Señor, y estudiar y escuchar este estudio, tú le puedes revelar, Señor, tu palabra genuina y verdadera, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar al tiro, ¿cierto? Con el capítulo 3 y versículo 1, que dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Bien, esta historia es súper importante, y desde aquí en adelante ya vemos la interacción de Jesús con muchas personas y vemos cuál es el trato que tiene con cada una de ellas. Y este relato específicamente es súper importante en la vida de un creyente, porque es Dios revelándose a sí mismo y también revelando la vida eterna, ¿ya? Y vamos a ver qué pasó con Nicodemo y quién era él. En este tiempo había varias corrientes religiosas, ¿ya? Que tenían su maestro y tenían sus seguidores, sus discípulos. Y los fariseos precisamente era una de ellas, y era la más religiosa de todas, la que cumplía las leyes al pie de la letra, y era la que era muy estricta en sus enseñanzas. Y parte de esta corriente de los fariseos era Nicodemo, precisamente, y no era una persona, un seguidor, un estudiante, sino que era un maestro, un principal de los fariseos, ¿ya? Y dice entonces en el 2, este vino de noche, y vamos a destacar esa acción que hizo Nicodemo. El que haya ido de noche, no sé, yo lo vi como que él no quería que lo vieran con Jesús, buscándolo como un principal, un líder de los fariseos, buscando a Jesús, porque era un líder. Jesús en ese tiempo era un líder que no era bien reconocido por los religiosos, porque se consideraba como un líder revolucionario, subversivo, que no cumplía con las leyes humanas y que ellos pensaban que tenían que cumplir. Entonces Jesús no era bien considerado dentro de la religión en ese tiempo. Entonces Nicodemo lo buscó de noche, o también puede ser que lo buscó de noche para no juntarse con la multitud que lo asediaba a Jesús, y lo quiso encontrar solo para tener una conversación un poco más íntima con él, ¿ya? Entonces el hecho es que fue Nicodemo a Jesús y le preguntó, y lo que dice ahí: Rabí, sabemos que has venido de Dios porque hace señales, y sabemos que si estas señales, si Dios no está con él, no se podrían hacer. Entonces Nicodemo fue a donde Jesús y le fue a pedir explicaciones. Él no fue con la actitud de que con la que fue Andrés y Juan, ¿se acuerdan en los capítulos pasados? Que le decían: maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y era una señal de querer de acercarse a su maestro y de saber quién era y dónde era y tener más intimidad con él. Sino que él fue como un igual, fue de maestro a maestro, de colega a colega, ¿cierto? A preguntarle: nosotros que enseñamos igual que tú y llevamos años, toda la vida en esto, y tú llevas un tiempo y tienes muchos seguidores, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es el método? ¿Por qué tú tienes más seguidores que nosotros? Eso es lo que uno saca de estos pasajes, de estas preguntas que le hizo Nicodemo a Jesús. Y Jesús, miren, vean cómo le respondió Jesús después de la pregunta de Nicodemo. Le dijo en el 3: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Era como Nicodemo le preguntó: ¿cómo haces esto? ¿Cuál es tu método? Y Jesús le responde algo como que nada que ver, algo que
¿Por qué le está respondiendo eso? Como que no habrá entendido la pregunta que Nicodemo le hizo a Jesús. Y aquí yo quiero que evaluemos esto. Me llamó mucho la atención y empecé a buscar otras cosas de este mismo patrón de respuesta. Y me acordé que en las bodas de Caná, cuando María, la madre de Jesús, le dijo no tienen vino, y se acuerdan de la respuesta de Jesús que le dijo ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha llegado mi hora? También como que le respondió algo que nada que ver, como que ¿por qué le respondió eso si María y Nicodemo le preguntaron otra cosa? Entonces nos damos cuenta acá que Jesús conoce todo, ¿cierto? Ya también lo habíamos visto antes, que Él conoce todo, las intenciones del corazón, los reales pensamientos y las reales necesidades. No contestó la pregunta específica, externa que le hacía a Nicodemo, sino que Él sabía lo que había en su corazón. Y que a pesar de que era un religioso, un líder, una persona que sabía mucho de las Escrituras, Él tenía necesidad de algo más. Y Jesús sabía eso y le respondió lo que realmente Nicodemo necesitaba saber, y la conversación la guió por ese lado, ¿ya? Y nos damos cuenta del carácter de Jesús, que Él es muy específico y nos conoce a la perfección. No necesita tanta pregunta ni tanta vuelta para poder saber lo que nosotros necesitamos, ¿ya? Y Jesús no dio más vueltas, ¿cierto? Nicodemo vino como maestro, ¿cierto? Con sus títulos, con su postura, con su puesto de rango, de maestro, ¿cierto? Y nos damos cuenta que todo eso no nos sirve. No nos sirve porque las apariencias religiosas no nos salvan. El ser religioso y el conocer tener mucho conocimiento no nos salva. El estar en una iglesia, nuestras posiciones ministeriales, nuestra labor en una iglesia como religión no nos salva, no nos sirve, eso complementa una vida que llevamos con el Señor, pero que incluye a otras personas, no es beneficio personal, ¿ya? Si uno trabaja en una iglesia, si uno sirve al Señor, es para eso, para servir a otras personas, para ayudarle a otras personas a llegar a Cristo y que conozcan esta verdad. Pero nuestras posiciones religiosas, ministeriales, que pasemos años en una iglesia, no nos garantiza la salvación. Y eso era lo que le pasaba a Nicodemo. Ahí había algo en su cabeza y respecto a Jesús que no le cerraba, no le calzaba, y necesitó ir y hablar con Él para preguntarle qué. Y Jesús, como es Dios, supo qué contestarle. Y ahí se desenvuelve una conversación muy rica en conocimiento espiritual y que se hace vida en nosotros también. El 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Porque Jesús le había dicho, ¿cierto? Debes nacer de nuevo. Le habló de un nuevo nacimiento, pero no le hablaba de un nacimiento físico y biológico, ¿cierto? De meterse en el vientre de su madre, le hablaba de cosas espirituales. Y Nicodemo aún no entendía. Estaban hablando como en dos idiomas completamente separados. Nicodemo entendía lo que le estaba diciendo Jesús, pero no lo lograba comprender. ¿Cómo puede un hombre meterse al vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Eso se puede? Y Jesús le estaba diciendo, se estaba refiriendo a una vida espiritual, a nacer de nuevo. Necesitaba comprender que Nicodemo estaba totalmente cegado. Esa venda que tenía en los ojos aún la tenía puesta, aún siendo un religioso. Vamos a comprobar esto de la ceguera que las personas tienen al no conocer a Cristo. En 2 Corintios 4, del 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre todos los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Aquí dice su palabra de que existe esa ceguera
espiritual, que si Cristo no lo revela, no revela su palabra en el ser humano, estamos completamente cegados por el enemigo. El Dios de este siglo, y está Dios con minúscula, no se refiere a Dios, a nuestro Dios, ¿cierto? Se refiere al enemigo, a Satanás. Y esa era la condición de Nicodemo. Estaba totalmente cegado y al ser religioso estaba totalmente perdido en su religiosidad. Y nosotros también estábamos así, ¿cierto? En algún tiempo, antes de conocer, de creerle a Dios, estábamos totalmente cegados. Y Nicodemo, ¿cierto? Creía que él estaba totalmente listo para ser salvo. Como ellos estaban esperando al Salvador, al Rey físico, ¿cierto? Que venía a salvar de la opresión romana en ese tiempo. Y estaban esperando ese Rey que iba a establecer su reino en la tierra. Y él estaba listo ahí en primera fila porque yo soy religioso, porque yo soy fariseo y cumplo la ley al pie de la letra. Y él tenía pasaje de entrada, tenía su visa ahí en primera fila. Y con esto que le dijo Jesús se le remeció el mundo porque Jesús le dijo lo siento. Con lo que le dijo lo siento, tú no eres parte de esta vida, de este reino, no eres parte. Y ahí comenzó la conversación hacia ese lado, ¿cierto? Y vemos acá la respuesta. Respondió Jesús, ¿cierto? De cierto, es el 5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿A qué se refiere aquí Jesús cuando le dice a Nicodemo de que el que no naciere de agua y del Espíritu? Hay varias interpretaciones acerca de esto del agua y del Espíritu, pero la explicación más recurrente que vemos en la palabra de Dios, que el agua representa a la palabra de Dios, ¿ya? Y la palabra de Dios es la que nos revela a Cristo, ¿cierto? Su palabra, porque Él es la palabra de Dios. Eso igual ya lo vimos antes. Esa es el agua. Cuando uno conoce a través de su palabra, viene arrepentimiento, ¿cierto? El conocimiento que tenemos, el conocimiento que adquirimos del Señor es que produce cambios. Entonces, de agua se refiere palabra y arrepentimiento, ¿ya? Y del Espíritu es el Espíritu que nos revela esa palabra, ¿cierto? Necesitamos el Espíritu y el agua, a eso se refiere el Espíritu y el agua. De agua y Espíritu necesitamos su palabra y su Espíritu Santo para que nos revele. Y de esa forma se produce un cambio en 90 grados, ¿cierto? Bueno, y interpretando esto, en resumen, el bautismo de agua, ¿cierto? Y ahí hablamos de bautismo también y habla de agua. El bautismo es arrepentimiento, un antes y un después. Y el bautismo es símbolo de arrepentimiento. En Marcos 1, 14 y 15 dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. En Efesios 5 del 26 y 27 vamos a revisar también. Para purificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí nos dice también que está confirmando lo que le dijo Jesús a Nicodemo, de que de agua y de espíritu, dice. Y ahí en Efesios lo que leímos habla del lavamiento, ¿cierto? De agua. Entonces es tan importante y tan específico lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahora podemos entender por qué se lo dijo. El 6. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu es, ¿cierto? Sabemos que lo que es nacido de carne, ¿cierto? Todos somos nacidos de carne desde que Adán y Eva pecaron. Toda la generación en adelante fue una generación que nació de carne, y se refiere a que no somos seres espirituales salvos al nacer, sino que tenemos esa esencia de pecado en nosotros y que debe venir ese lavamiento de espíritu
de agua y espíritu para que podamos ser salvos, ¿ya? Entonces, el 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo el que es nacido de espíritu. En el fondo, Dios no nos pide que entendamos todo, ¿cierto? Y en el fondo, Nicodemo, al ser religioso, se estaba perdiendo de lo mejor, ¿cierto? Y en este tiempo y con esta conversación, Jesús lo que hizo fue abrirle los ojos a Nicodemo para que él pudiera ver que se estaba desgastando en vano, que su religiosidad no lo iba a salvar y no iba por buen camino. Y esto es lo que nos pasa a veces a nosotros, y por eso aquí podemos entender de por qué hay tantos cristianos, tantos hijos de Dios, personas que van a la iglesia y que se cansan por distintas situaciones y vuelven atrás. Están luchando por agradarles a Dios con sus propias fuerzas, y nos damos cuenta de que no es así, porque cuando uno recibe al Espíritu Santo, recibe su palabra, como lo estamos haciendo nosotros, estudia su palabra y es revelada por el Espíritu Santo, se abre un entendimiento y debemos entender que no es con nuestra fuerza, es ese velo, esa ceguera desaparece y podemos ver. Y esto no es magia, es algo real que podemos vivir al tener al Espíritu Santo con nosotros. Y literalmente cambiamos de dueño literalmente, hermano. Y ahora no somos personas naturales, sino espirituales. El 8. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En el fondo Dios no nos pide que entendamos todo, ¿cierto? Así como y le hace aquí el ejemplo del viento, que nosotros no sabemos de dónde viene el viento ni a dónde va, pero sí conocemos su efecto, ¿cierto? En nuestras vidas el viento sopla y comprendemos su actuar, la brisa nos toca y reconocemos al viento, aun cuando no sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero sí conocemos su efecto perfecto, ¿cierto? Y evidente. Y es lo mismo con el Espíritu. Quizás no entendemos en profundidad todo. Imagínense lo difícil que sería comprender todo lo que es Dios, porque aún lo que está revelado nos cuesta entender, pero aún cuando no lo conocemos al 100%, conocemos su efecto en nuestras vidas. Todo lo que creemos y conocemos de Él, aún lo poco que hemos estudiado de Él para conocerlo, produce efecto en nuestras vidas, y eso es evidente. Y eso es lo que le quiso decir Jesús a Nicodemo. Y respondió Nicodemo, sigue la conversación, ¿cierto? Y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Aún no entendía Nicodemo, aún estaba con su signo de pregunta y como que, ¿pero cómo? Y respondió Jesús, ¿qué le dijo? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le respondió algo lógico, pero ¿cómo? Si tú conoces toda la Biblia, y recordemos que Jesús vino a cumplir la palabra de Dios que ya estaba escrita. Entonces Jesús le había dicho muchas cosas, que todo lo que le había dicho de la agua, del Espíritu, todo estaba en el Antiguo Testamento. Entonces le dijo, ¿cómo tú eres maestro, no sabes esto, no lo has reconocido? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y aquí habla específicamente del capítulo 1, donde dice, ¿cierto? El 1 creo que del 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahí hace alusión específicamente a eso. Y dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Se estaba refiriendo a que yo vine y no me recibiste. Por lo tanto, no tienes que testificar de mí, porque yo vine y no quisiste recibirme, no me reconociste. De nuevo le estaba diciendo, tú tienes necesidad
espiritual. Tú necesitas de mí, del Espíritu Santo, de tu Dios verdadero. El 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si dijere las celestiales? Y ahí de nuevo lo confrontó, ¿cierto? Lo confrontó Jesús y le dijo, bueno, si te he dicho puras cosas que no son difíciles de entender, te he hablado del viento, te he hablado del nacimiento, si esas cosas no logras comprenderlas, ¿cómo vas a comprender las celestiales, cierto? El 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ahí le dijo, cierto, que le estaba diciendo, evidentemente tú me necesitas, Nicodemo, tú me necesitas a mí, porque yo he venido de allá y yo te puedo explicar todo lo que tú necesitas saber y llenar esa expectativa y esa hambre de saber qué quiere decir Dios, qué significa servirle al Señor y ser religioso. Y esto me recuerda a un ejemplo, cuando nosotros nos íbamos a venir a Punta Arenas y estábamos en Santiago y cuando nos salió el traslado para Punta Arenas, muchos amigos, gente, familias amigas opinaban acerca de Punta Arenas. Y no eran opiniones muy positivas, nos decían, pero ¿cómo ustedes se van a ir? Porque los niños eran pequeñitos, se van a ir con los niños pequeños, allá hace demasiado frío, las cosas son demasiado caras. Lo que me recuerdo es que los limones cuestan una barbaridad, de hecho ustedes no van a tener posibilidad de usar limones, de comer verduras porque es extremadamente caro, porque ustedes quisieron irse para allá. Y nosotros no conocíamos Punta Arenas y nos metíamos a internet para ver los paisajes y todo. Y había muchas opiniones y nuestros amigos se metían y veían ciertas cosas, veíamos las noticias y todos opinaban acerca de Punta Arenas. Resulta que nosotros nos trasladamos y llegamos a Punta Arenas y no era ni parecido a cómo nos habían pintado Punta Arenas. Y sí comimos muchos limones, no eran tan caros y nada cambió. O sea, habían pequeños cambios, pero no era como lo decían. ¿Por qué? Porque bastó con hablar con una persona de Punta Arenas, de Magallanes, para que a mí me explicara. Me tocó hablar con una taxista y ella me habló, nos pusimos a conversar y ella me habló de cómo era Punta Arenas y me contó muchas cosas y fue maravilloso. O sea, no era como lo pintaban, no era como lo decían, no era como que yo te doy referencias de esto. ¿Por qué? Porque yo no nací en Punta Arenas, yo no nací acá, yo no vengo de Punta Arenas, no sé. No bastan las referencias, no basta lo que pueda leer, no basta lo que me puedan decir. Tengo que experimentarlo y tengo que venir a las personas que sí son de acá para que me den las referencias reales. Lo mismo con Jesús. Por más que estudiemos, él le decía a Nicodemo, por más que tú conozcas y muchas cosas, yo vengo de allá, por lo tanto yo te puedo revelar lo que tú necesitas saber. ¿Ya? A eso se refería en el 13, en el 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí hace alusión, considerando de que Nicodemo ya conocía las escrituras, le dio un ejemplo súper práctico con una historia que Nicodemo ya manejaba, que está en Números 21:9. Números 21, del 4 vamos a leer ya. La serpiente de bronce. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes y mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra de Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró
por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso en un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ya, esta es una historia que escribió Moisés, y se trata del tiempo en que Moisés guió al pueblo desde Egipto, ¿cierto?, hasta la tierra prometida. Y estaban a mitad de camino, y la gente se sentía hastiada, decía, fatigada de comer el pan tan liviano, porque Dios les daba maná, ¿cierto?, que era un alimento que venía del cielo, y estaban cansados, y ellos, como mal agradecidos, ¿cierto?, ellos alegaban mucho y reclamaban en contra de Jehová, de Dios, y en contra de Moisés. Aun cuando ellos ya habían visto un montón de milagros en el camino, ya habían pasado el Mar Rojo, el Señor había abierto el mar para que ellos pasaran en seco, les había mandado maná del cielo para que ellos se alimentaran, había hecho muchos milagros. Y aún así el pueblo, fatigado y enojado, fue y le reclamaba y hablaba y blasfemaba contra Jehová, reclamándole: ¿por qué nos trajiste acá? ¿Para que muramos? Estamos cansados, estamos aburridos. Moisés no hace su trabajo, me imagino, no sé, tantas cosas. Y lo primero que vemos al pueblo es un pueblo acusador y mal agradecido. En la primera, se vuelven en contra de su creador. Segundo, vemos el castigo y el pecado. Vemos el juicio del Señor. Aun cuando Él le dio una salida, ¿cierto?, no dejó impune su deslealtad. Lo que hicieron ellos fue blasfemar contra Dios y contra Moisés, su líder. Y como Dios es justo, es fiel y justo, Él no deja pasar ninguna transgresión. Entonces viene, en segundo lugar, viene el pecado y el juicio. 3, viene el arrepentimiento de Dios respondiendo, ¿cierto? Viene el arrepentimiento del pueblo y Dios respondiendo a ese arrepentimiento, y dijo: ok, Moisés fue el intercesor entre Dios y el pueblo de Israel en ese tiempo, y Dios respondió en misericordia, porque Él siempre atiende nuestro arrepentimiento si es sincero. Y el pueblo se arrepintió, y vino la respuesta de Dios y le dio una salida. ¿Qué le dijo a Moisés? Toma bronce y haz una serpiente, y luego cuando la tengas lista, la pones en un asta y la subes. Y el que la mire, habiendo sido mordido por una serpiente, va a vivir, no va a morir. Entonces eso fue lo que hizo Moisés. Aquí la serpiente desde siempre ha sido juicio y maldad y pecado, ¿cierto? Representa eso, la serpiente. Y el bronce, en el contexto judío, representa el juicio, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo Moisés? Y aquí yo eché a volar mi imaginación y me pude imaginar en ese tiempo, en ese momento en que Moisés estaba tomando un trozo de bronce, ¿cierto? Y empezó a golpearlo y a moldearlo y a golpearlo para formar una serpiente, y empezó golpe tras golpe trabajando ahí hasta que formó la serpiente, la puso en un asta y la levantó. Y aquí vemos una vez más la sombra de lo que iba a venir más adelante. Cuánto sufrió Jesús y cuántos golpes recibió Jesús, ¿cierto? Molido, golpeado, humillado. Se le fue puesto una corona de espinas, ¿cierto? Y luego de que estaba tan mal, tan golpeado, se le vinieron todos los pecados de la humanidad encima, y fue levantado en el madero, y ahí pereció, ¿cierto? Y ahí murió. Y esa sombra de lo que iba a ser después, que en Isaías ya estaba anunciado, ¿cierto? En Isaías 53, usted lo puede leer después, que ya estaba anunciado todo esto que había pasado. Eso quiere decir que Nicodemo ya lo había leído y aún no se le venía la revelación a su mente, y no relacionaba todo lo que Jesús le decía. Y por eso le dio este ejemplo. Y vemos acá también en esta historia de que en ese tiempo, cuando el pueblo se arrepintió y pidió perdón y Moisés intercedió por ellos, Dios podría haber quitado la serpiente, ¿cierto?
podría haber quitado todas las serpientes y listo, se acabó el problema. Pero Dios no lo iba a hacer y no lo podía hacer porque Él es fiel a sus decretos y a su palabra. Y es un Dios amoroso, misericordioso, que sí perdona. Pero la consecuencia de nuestro pecado, de la falta, siempre la tenemos que vivir. Y aun cuando Él dio la salida, ¿cierto? Le dijo a Moisés que levantara la serpiente, y quien se ha mordido miraba a la serpiente y no iba a ser muerto. Esa fue la salida que le dio al pueblo. Y vemos acá que no fue una serpiente preventiva. No es que antes de que te muerdan tú mírala para que no te pase nada. No es así. Una vez que la persona había sido mordida por la serpiente, iba enfermo, miraba a la serpiente y era salvo. Otra vez la sombra de lo que Cristo iba a hacer por nosotros, porque como dijimos, todos nosotros tenemos esencia pecadora, de que ni siquiera estamos enfermos, ni siquiera estamos moribundos, estamos muertos, literalmente, espiritualmente muertos. Y las instrucciones de Dios no fue ríndanle culto, tráiganle tributos a esta serpiente para que los pueda sanar, sino que mírenla. Solo el Señor dijo mírenla. Y eso es lo que nos pide a nosotros en este tiempo, a nuestras vidas. No necesitamos hacer grandes sacrificios, no necesitamos nada que podamos entregar nosotros, sino que lo que Dios nos pide es mirarlo a Él. Y como esta escena representa perfecto lo que Cristo sufrió en la cruz y cuál fue el propósito, fue de sanar de la muerte a la humanidad mirándolo a Él. En Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Aquí ya estaba escrito, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, en Isaías también, mirad a mí. Mírenme a mí, desde allá decía. Y aquí es impresionante porque vemos la sincronía en que todo lo que está escrito siglos y siglos antes se venía a cumplir y daba luces de todo lo que iba a vivir Jesús, que es la redención, la muerte, la resurrección y la redención de nuestros pecados. Seguimos con el versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Este es un versículo muy conocido, ha sido el que más he escuchado, el que más he dicho y el primero que aprendí en la iglesia, y universalmente por lejos es el más conocido de la Biblia y lo podemos decir de memoria, ¿cierto? A ver, usted lo puede decir si se lo sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Y nos sale así como porque lo sabemos de memoria. Y aquí vemos y podemos analizar un poquito un par de puntos que a mí me llamó la atención, que dice de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que amó Dios al mundo. Habla de tiempo pasado, o sea que no nos empieza a amar Dios desde que lo conocimos a Él y lo aceptamos, sino desde antes nos amó, desde que éramos pecadores, estábamos llenos de faltas, imperfectos, no teníamos el Espíritu Santo, no sabíamos ningún versículo de la Biblia. Antes nos amó, con todas nuestras imperfecciones que teníamos, el Señor nos amó, porque no habla que te ama o te amará, sino que te amó desde siempre Dios nos ha amado, y eso es hermoso saber eso, y conocemos el carácter de Cristo, que es un Dios amoroso, que nos ama y ha sido desde siempre, y de tal magnitud es su amor que nos dio lo más preciado que Él tenía, se despojó de su único Hijo perfecto para salvarnos a nosotros y darlo para representación nuestra, para tomar nuestro lugar como pecadores. Y el objeto de su amor es el mundo. No dice de tal manera amó Dios a estas personas o este pueblito, no. Amó Dios al mundo entero. A usted, a mí, a mis familiares, a mis hermanos, a mis tíos, a todo el mundo los amó, sin raza, sin clase social, sin género, sin nada. A todo el mundo lo amó, y ese es nuestro Dios. El objeto de su amor es todo el mundo, por lo tanto todos tenemos
derecho y oportunidad de mirarlo a Él y ser parte de su familia. Y de eso se trata Juan 3:16, del amor de Cristo. Y resume en un solo versículo todo el hecho y todo lo que está escrito acá. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No mandó Dios para condenarnos, ¿cierto? Es para confrontarnos con nuestro pasado, pero en amor, para enseñarnos que estamos por un mal camino y que sí existe uno bueno y que podemos seguirlo. Antes de conocerlo, nos amó y sin condiciones, ¿cierto? Y vamos a buscar Efesios 2:4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y habla de su amor infinito e incondicional. Y es el amor que no nos vino a condenar, sino a dar la salida, como la dio con la serpiente y al pueblo que había fallado, ¿cierto? Les dio la salida y así nos da la salida a través de Cristo. El que en Él cree no es condenado, porque el que cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el hombre, el unigénito del Hijo de Dios. El que cree no es condenado, porque ya ha sido condenado en el Hijo. O sea, toda nuestra condenación se la traspasamos a Él. Y esto no es, como decíamos también antes, no es algo para que pensemos que ya somos salvos y ya está, y somos libres y vamos a pecar todo lo que queramos porque ya somos salvos. No es así, porque cuando tenemos al Espíritu Santo y la salvación, todo eso nos lleva a no querer pecar y a seguir de una manera perfecta y santificándonos, pese a que erramos muchas veces, querer seguir santificándonos y limpiándonos, porque Él es Dios y es algo sobrenatural, no es algo que dependa de nosotros, nos nace, está acá adentro y es su Espíritu, que está vivo, ¿cierto? Está vivo y sabemos que es así porque lo sentimos. Versículo 19. Vamos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bueno, ahí tenemos el contraste de que el que cree está en la luz y ya no tiene condenación. Pero, y acá habla de la condenación. El que tiene la luz y no la sigue está en tinieblas, ¿cierto? Y porque sus obras son malas. Quienes niegan la existencia de Dios y tratan de explicar lo sobrenatural con otras creencias y otras cosas, ¿cierto? Y eso es imposible. Vivo la vida como quiero, vivo mi vida con mi creencia, con todo lo que yo puedo investigar, porque es mi vida, yo la vivo como quiero. De esa forma uno sigue en tinieblas, no entiende, nunca no llega a entender. Así como estaba Nicodemo perdido en su religiosidad, así están las personas que quieren vivir con sus propias creencias y con sus propias fuerzas y cómo quieren llevar su vida. Creer en Cristo en realidad es cambiar de dueño. Ya no soy yo, no es el enemigo de Dios que lleva mi vida, sino que el dueño ahora es Dios. Y ese camino es perfecto y lo puedo decir yo y lo puede decir usted, porque Dios no nos demanda nada que no podamos dar, y nada es malo, todo es maravilloso, es felicidad, es fuerza, es fe. Es muchas cosas que Dios nos da. Y Dios nos da esa salvación, ¿cierto? Él nos da la salida. La única opción para la salvación es Jesús. El 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Aquí hay una opción, ¿cierto? Reafirma lo que dice arriba. Yo elijo. El que hace lo malo no se acerca a la luz porque no quiere que sus obras sean manifiestas, ¿cierto? Su maldad, sus errores, todo lo que tiene dentro de sí no quiere que sea manifiesto. Pero más el que practica la verdad, más el que se acerca a Dios, es algo voluntario, ¿cierto? Dios no nos impone nada. Se acerca a la luz para que sus obras sean manifiestas, que vienen de Dios. O sea, esto es como un espejo con
con mucho aumento y mucha luz que se pone frente a nosotros y nos reflejan todas nuestras imperfecciones. El que hace lo malo se aleja de la luz, permanece en tinieblas, dice acá su palabra, porque no quiere que sus obras sean manifiestas para no ser reprendido, para no ser confrontado con su propia maldad y su realidad. Pero quienes están en la luz sí se acercan, porque queremos ser perfeccionados cada día con Dios y ser mejores personas, mejores hijos de Dios. Y continuamos entonces con el 22, el amigo del esposo. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan, el Bautista, bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Bien, aquí vamos a sacar varios puntitos. Aquí vemos que estaba Juan y estaba Jesús por distintos lados en ese tiempo, y ambos bautizaban. Y bueno, en el lado de Jesús no era él el que bautizaba, sino eran sus discípulos. Y Juan, por otro lado, estaba cumpliendo con su ministerio y seguía bautizando y cumpliendo su labor. Entonces vinieron ahí los fariseos, ¿cierto? Los religiosos otra vez, y le dijeron y quisieron sembrar cierta semillita ahí de contienda entre Juan y Jesús, y le dijeron, vinieron a Juan y le dijeron: mira, el que estaba contigo es el que está bautizando y está predicando por allá y tiene más seguidores que tú, y como que no te provoca nada eso. Era como darle esa información de que él es mejor que tú, como para crearle en Juan algún tipo de envidia, celo quizás. Pero Juan, ¿qué dice? Y esto es lo importante, porque siempre van a haber personas, siempre van a haber situaciones en que nos van quizás a confrontar con otra persona. Siempre va a haber alguien mejor que uno en todas las áreas. Por más que uno se perfeccione, siempre hay alguien mejor que uno, o que está o trabaja distinto que uno. Entonces aquí es súper importante la posición que tenía Juan, y el puesto que Dios le dio era específico y a eso se dedicaba. Él no quería destacar por él mismo, sino que él lo dejó súper claro desde el principio, de que su ministerio se trataba de Dios, de Cristo, y él trabajaba para él, y todo lo que él hacía era hacia allá, era hacia él. Así que qué importante es tener clara la posición que debemos tener nosotros en el trabajo para el Señor. Que yo no soy mejor que mi compañero, ni mi compañero es mejor que yo, sino que trabajamos en áreas distintas. Y eso es súper importante. ¿Y qué respondió el 27? Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, así que soy enviado delante de él. Entonces él dice: Yo ya les dije a ustedes que ese no es mi labor. El ser reconocido no es mi labor. Mi labor es hablar, es preparar el camino para el que le está yendo mejor que a mí quizás ahora, ¿ya? El 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. ¿Qué más decir con esto? Y aquí vemos otra característica especial. Siempre dijimos desde el principio de que Juan el Bautista se consideraba una persona no pública, no querer tener protagonismo, una persona muy humilde y sencilla, y que tenía su propósito súper claro. Pero lo que vemos acá,
que él no se menospreciaba. Eso no significa que él se menospreciaba, que yo no soy nadie, yo soy como un trapo sucio, botado y que no sirvo. No es así. El tener el lugar claro, el propósito claro, mi misión clara, y yo de aquí, esto es lo que Dios tiene para mí, de aquí no me muevo, aun cuando me atraigan otras cosas. Esto fue lo que Dios me dio y me siento feliz, gozoso por cumplirlo. Y como vemos, Juan el Bautista no se menospreciaba, porque él se llama el amigo del esposo. Él es el esposo, esa es su novia y yo estoy con él. Un amigo es alguien preciado, ¿cierto? Alguien que está al lado de uno. Cuando uno se casa o cuando uno va a un matrimonio, los padrinos generalmente son los amigos más cercanos, las personas que están al lado de uno. Y quizás las personas, los invitados, no se enteran de todas las cosas que hace el amigo, ¿cierto? Los amigos, y muchas veces invierten tiempo, invierten dinero, invierten muchas cosas para que esa boda, ese matrimonio sea feliz, sea algo bonito, realizado algo inolvidable para los novios, para sus amigos. Y mucha gente no ve eso, los invitados no lo ven, pero sí lo ve el novio, sí lo ve los amigos cercanos. Y así se considera Juan el Bautista, como un amigo. Y ahí lo dice textual, el amigo del esposo. Y él, pese a su humildad, pese a que él decía que solo soy una voz y yo trabajo para él, él se consideraba su amigo íntimo, ¿cierto? Y que entendía el corazón de su amigo. Y es necesario que él crezca para que yo mengue. Él sabía que era así. Jesús subía y él menguaba. Porque ese era su propósito en la vida. Él sabía que todo lo que él hacía era derivado hacia Jesús. Él es importante, él es el protagonista acá. El 31, ¿ya? El que viene de arriba. El que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. El que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí está súper claro, ¿cierto? Reafirma aún más lo que habíamos visto antes, que habla del que viene de arriba. El que viene de arriba es Jesús, es Cristo, y el que habla de el hombre terrenal habla de él, justamente de Juan el Bautista, que él es el que es el protagonista acá, porque él viene de allá, del cielo, y yo soy de acá. Yo hablo de las cosas quizás sobrenaturales, pero que yo conozco. Él aún tiene toda la verdad. Oremos. Amado Dios, le damos tantas gracias, Señor, por revelarnos tu palabra. Gracias porque nos permites conocer más de tu carácter, de cómo eres tú, de lo específico que eres para nosotros al respondernos, Señor, y que realmente usted conoce todos los reales sentimientos y lo que tenemos en el corazón. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos tu palabra. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén.